El fútbol colombiano comienza con la furia de 1925, cuando aparecen en Colombia los primeros balones y los primeros cultores de este deporte, que eran estudiantes de ingeniería que estaban generalmente en Londres, hijos de colombianos, y llegaron con la fiebre del fútbol. Otros dicen que fue mucho antes, pero yo tengo datos que solamente en 1925 ya se jugó fútbol organizadamente y con reglamento. Cali ha sido por tradiciones una ciudad eminentemente deportiva y el fútbol no podía ser la excepción. Hubo varios equipos en la época pre-dorado, es decir, previo al fútbol profesional colombiano. Se llamó fútbol marrón. ¿Por qué? Porque los jugadores de los equipos, América, Boca, Independiente, Palmira, jugaban y trabajaban, porque el fútbol no era una institución rentable, no era una actividad rentable. Jugaban por vicio, por deporte, por hobby. Entonces se reunían los viernes, hacían un entrenamiento que terminaba siempre con etílicos, y el día domingo se jugaba el partido. Corrían más o menos los días finales del año 26, cuando tuvimos la idea de fundar un team y comenzamos a jugar sin permiso ninguno en una manga pegada al lado del cementerio central. Nos echaron y nos fuimos a jugar a un campo grande que se llamaba Galilea. Yo hablo del verdadero equipo, el equipo de nuestro negrito. Hasta años antes, hasta el año 36, sí exactamente, quedaba en un sector del barrio Granada, hoy en día ocupado precisamente por la clínica de Occidente y los barrios que la circundan, y era un sector muy grande que tenía un nombre bíblico de Galilea, y en este sector pues había una cancha tradicional rodeada por esos árboles que se llaman guásimos, donde nació el calificativo de la barra de los guásimos, porque la gente que no tenía con qué pagar las boletas se subía a los árboles para poder presenciar el partido. De tal manera que en el estadio de Versalles, ahí fue pues posiblemente la primera vez que yo vi fútbol y donde vi por primera vez al América de esa época. Como era una época eminentemente amateur, los equipos prácticamente se sostenían con, diría yo, con unos partidos que se jugaban donde se ganaba 100, 150 pesos por partido. Un equipo ganaba 150 pesos, 180, 200.000 pesos, era más o menos la plata que se podía ganar, es decir, unas sumas hoy en día irrisorias. Entonces los directivos sacaban un dinero para el mantenimiento del equipo y el resto lo dividían equitativamente entre los jugadores titulares y suplentes. Y luego habían algunos socios benefactores que naturalmente colaboraban, ya que en ese momento pues aquí en Cali los dos equipos que prevalecían era el América y el Boca Junior. El América comienza a ser importante en el año de 1930, cuando con el maestro Villalobos, que era el arquero, deciden hacer una correría, y la correría no fue internacional, pero fue interesante, fue por el río Magdalena, jugando fútbol en todos los pueblos ribereños. Un gitano, unos dicen que español, otros dicen que era italiano, lo cierto es que un gitano, de esos que abundan en el deporte y muchas actividades de la vida, le propuso a los jugadores del América: hagamos un recorrido por el río Magdalena, yo tengo contactos y nos ganamos una buena plata. La visita, el recorrido fue rentable, tan rentable que llegando a lo que hoy es Caucasia, el señor puso pies en polvorosa y se llevó hasta la plata del transporte y la comida de los jugadores, los dejó varados. Como buen gitano. Como buen gitano. El América tenía la posibilidad de jugar un partido en Bogotá y jugó
contra el equipo Atlético Municipal, que hoy se llama Millonarios. El partido, esos muchachos, por ganarse la posibilidad de un segundo partido con qué tener para regresar a Cali, se jugaron el alma, pero como no tenían uniforme porque el señor se voló con todo, entonces les prestaron un uniforme rojo y los periódicos titularon: América jugó como los Diablos Rojos. Jugadores de categoría: Dimas Gómez, Cartago, Perlaza, Aragón, Alicate Martínez, Bram, Coladita Rojas, Dimas Gómez, que fue una figura de la época, hubiera sido una figura de exportación. Esto agita el ambiente del fútbol colombiano, que simultáneamente Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali se motivan para organizar un torneo profesional. Ya Colombia tenía una especie de mayoría de edad, ya había ido a 2 campeonatos suramericanos, el de 1945 y 1949, y se ponen en contacto y ven el fútbol, cómo se maneja en otras partes, y vienen con la idea. Se reúnen en Cali varias veces Alfonso Senior y Humberto Salcedo Hernández, Salcefer, que fue el primer dirigente que tuvo el América, y con Papelito Correa Valencia y otros de la época, otros directivos de la época, respaldan el América, invitan al Cali, que se había constituido en 1946 ya como una verdadera institución para recrear a los amigos de la clase élite de Cali, y había un Deportivo Cali con figuras para mostrar. Y existía también el Boca. El Boca no reunió el valor, los 300 pesos que valía la inscripción de la I mayor, y se quedó por fuera. Por eso el Boca no participa en el primer campeonato y le corresponde jugar a partir de 1949 hasta su extinción en los días sábados. El fútbol comienza así en 1948. América tiene un equipo muy bueno, purísimos criollos. Debuta con un 4-0 frente al Deportivo Independiente Medellín, primera victoria, y eso calienta un poco el cotarro deportivo, y tenemos pues un América vigoroso ya en el torneo profesional colombiano. Yo fui americano antes de ser periodista. Trabajaba en una emisora que llamaba Radio Alcázar, los domingos, porque yo estudiaba. Madrugaba a las 7:30 de la mañana en Radio Alcázar y salía a la 1 de la tarde y pitaba para el estadio. No había tribuna de oriental, sino unas graderías bajas. Creo que me regalaba las boletas don Armando Borges, que además de haber sido gerente del Boca Juniors, después estuvo en la América. Y estaba tan llena cuando yo llegaba, esa gradería, cuando jugaba en la América, que yo tenía que colgarme de uno de los tubos, uno de los pasamanos. Después fui ya entrando a la narración, al comentario, y siempre fui neutral para afuera. Pero llegó un momento en que éticamente comprendo que debía ser honesto con mis, porque además ustedes saben que el estilo es el hombre. Debía traducirse en mis comentarios una velada o abierta simpatía por el América. Hasta que un día les dije al aire: hombre, yo tengo mi corazoncito y mi corazoncito es rojo. Yo soy hincha del América, pero además fui el mayor crítico implacable porque me dolía, me mortificaba, me daba ira que el América perdiera. El maestro Pedernera, que siempre fue un caballero dentro y fuera de la cancha, él actuó como jugador en el América, pero después terminó como director técnico. Su paso ya venía de Millonarios, fue muy breve como jugador. Y en una oportunidad el América jugaba no sé contra quién, pero pitaba un árbitro uruguayo, Reinel, y actuó tan deficientemente que el maestro Pedernera, que nunca tenía esos comportamientos, salió a perseguirlo hasta el camerino. No sé qué pasó allá. Al día siguiente, era un partido un sábado, al día siguiente, el lunes siguiente, en mi programa deportivo, pues yo fustigué al América, porque ya le digo, era hincha del América, pero era implacable, era honesto con los oyentes. En un partido
Él llegó el 11 de junio y el 12 lo llevaron a un partido. Con solo la presencia de Pernera en el estadio en traje de paisano, hubo una recaudación que pasó los $7.000. Partió la historia del fútbol colombiano en dos, antes de Pernera y después de Pernera. Hubo peinados a lo Pernera, caminados a lo Pernera, canciones a lo Pernera. Todo la moda le impuso el fútbol argentino. En ese entonces estaba Todelar en la Plaza de Santa Rosa y el padre Alfonso Hurtado Galvis tenía un programa que llamó La Voz de los que no tienen voz, que seguía después de Gaceta Deportiva, que era a las 2:30. Y entonces se formaban filas allí de gente pues humilde que iba a buscar la ayuda. Cuando bajo había una señora en alpargatas, decentemente vestida pero humilde. Y yo iba saliendo, yo creía que ella iba a buscar al padre Hurtado Galvis cuando me dice el portero, mire, esa señora lo busca a usted. Y se me acercó temblando la señora, me agarró de las solapas, no del saco porque yo no usaba saco, y me dijo, ¿usted por qué se metió con el maestro Pedernera? Yo vengo desde Siloé descalza. Usted. Eso daba idea de la afición, de la pasión que creaba la América. Y hubo un gran periodista, ustedes lo recuerdan, Alfonso Bonilla Aragón, Bonar, que dijo una frase histórica que todavía está por allí. El América es la pasión de un pueblo. ¡Campeón! ¡América!